Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en segundo libro de Corintios, o segundo de Corintios 5:17. Segundo libro de Corintios 5:17. Vamos a estar hablando este día cómo obtener un mejor crecimiento espiritual. La pregunta sería, ¿todos podemos crecer espiritualmente? La respuesta es sí, hermano. Sí. Todos los que estamos esta mañana sentados en esta iglesia, de alguna parte del mundo Dios nos sacó, hermano. Aquí no hay museos de santos, ¿o sí? No, hermano, todos tenemos un pasado para bien, para mal, pero de allí Dios nos ha sacado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ha sido su crecimiento espiritual? Si no ha llegado el crecimiento espiritual, eso es lo que vamos a estudiar ahora. También muchas veces cometemos errores, por eso es necesario que usted como iglesia tenga un estudio bíblico. Cometemos errores doctrinales en los cuales cuando una persona nueva quiere llegar a los caminos del Señor, nosotros les ponemos cargas que ni nosotros mismos podemos llevar. Nosotros mismos ponemos acusaciones de las cuales quizás nosotros mismos no estamos limpios de eso. Y de dónde Dios nos trajo, la misericordia que Dios hizo. Ya lo tenemos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Vuelva a leerlo. De modo que si alguno está nuevas. Oramos. Señor, gracias por esta mañana que nos ha regalado, por lo fiel que ha sido con cada uno de nosotros. Ponemos en sus manos desde ya las vidas, los problemas, las dificultades que podamos traer este día, Señor. Que sea usted dándonos un milagro. Gracias por este mes de junio que usted nos ha regalado. Gracias por las bendiciones. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo recuerdo, y esto lo he hablado una cantidad de veces, que yo antes decía, antes de ser cristiano obviamente, que el día que yo llegara a la iglesia iba a agarrar fuego por todo lo que yo había hecho. ¿Cuántos pensábamos eso, hermano? Pero era por las maldades. O sea, todo lo que están, vea que está a la par suya, dígale, tenés cara del pasado, dígale, que fuiste malo. Todos venimos de un proceso, hermano. Todos venimos de un proceso. Los que estamos aquí sentados, aquí puede hablar con personas que dicen, mire, yo fui seguidor del alcoholismo, yo pasé tiempo en esto, fui seguidor de las drogas, perdí cosas, perdí familia. ¿Qué no podemos decir? Viví perdido, siguiendo al Barça, todo eso, usted lo conoce. No, ¿verdad? Eso, perdón. A lo que quiero llegar es que no hay perfectos, hermano. ¿Amén o no amén? No, aquí no hay ningún perfecto. Entonces, cuando nosotros escuchamos a una persona nueva que quiere venir a la iglesia, es bueno muchas veces contarle nuestro testimonio, sin vergüenzas. O sea, sin tener vergüenza, mejor dicho, porque se escuchó muy feo la sin tener vergüenza. Y llegar y sentarse y decirle, esto hizo Dios, esto, porque cuando la gente quiere asistir a las iglesias, espera ver un museo de santidad. Y muchos estamos en procesos de cambio. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ahí no hay un espacio para mí. Y claro que sí hay un espacio. Entonces, ¿por qué me voy por ese punto? Porque tarde o temprano, en un momento usted tuvo un encuentro con Dios. Y ese momento es lo que el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo, hermano? Usted es una nueva criatura. Antes, por eso dice ahí, las cosas viejas, el pasado suyo quedó a un lado. El pasado de oscuridad, el pasado de maldad, el pasado que usted haya tenido, quedó a un lado. Lo que hoy tiene usted está en Cristo. Son nuevas oportunidades. Y sabe que muchas veces es difícil, que tenemos, vamos a usar quizás un número, 5 años, 2 años, 10 años. Pero no hemos entendido esa parte que dice ahí, que las cosas viejas pasaron. Un predicador decía el día de ayer, y me gustó lo que mencionaba, que muchas veces tenemos un buen rato en Cristo, pero no queremos ser nueva criatura.
Y eso no es que la congregación va a andar atrás de usted viendo que ha cambiado, no. Eso es un trato personal suyo. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha hecho usted por Cristo? ¿Y qué Cristo ha hecho en su vida? Pero la pregunta es, si Él no ha hecho tanto, es porque usted no lo deja. Usted no lo deja que cambie. Ahora, ¿qué necesitamos para un crecimiento espiritual? Búsqueme por favor Jeremías 29:13. El primer punto, hermano, busque a Dios de corazón. Busque a Dios de corazón. ¿Qué significa buscar a Dios de corazón? Por amor, hermano. No me lo vaya a malinterpretar, porque por lo general nosotros los hombres, todos hombres, mujeres, siempre hay un interés, y esto no es nuevo. Cuando a Jesús se le acercaban en el Nuevo Testamento, usted puede ver en la Escritura que le decían, ¿y qué milagro vas a hacer? ¿Sí o no? Porque ellos querían ver milagros para poder creer. En la actualidad no tenemos crecimiento espiritual porque no estamos buscando a Dios de corazón, sino que lo estamos haciendo por un interés. Imagínese que usted tenga papeles legales y se le acerca una persona y le diga, yo me quiero casar con usted, pero por los papeles. ¿Qué le diría usted, hermano? ¿Se los da? ¿Verdad que no? Muchas veces buscamos los domingos a Dios por el milagro, pero no por amor. Hablemos de los que predicamos. Si no predico el domingo, ya no me van a dejar predicar. Si no sirvo el domingo, me van a sentar. Ya no lo haces por amor. Tu crecimiento espiritual ha bajado. Las congregaciones, levántense, los niños, levántense, porque si no vamos al culto hoy, nos van a quitar el trabajo en la semana. Nos cae la maldición. Ya no venís por amor. Tu crecimiento espiritual ha bajado. ¿Sabe quiénes vienen por amor a las iglesias? Los niños. Esos quieren vivir aquí. Los papás, yo los veo cómo se ponen a pelear. Vámonos, sobre todo los días miércoles que vienen. Los papás tienen que ir a trabajar y los niños son las 10 de la noche y no se quieren ir. Le hago esa pregunta a usted. Esta mañana, ¿vino a la iglesia por amor? ¿O vino porque necesito el milagro económico? ¿Por qué vino? Y eso está afectando tu relación espiritual. Estaba escuchando un predicador que él salía en su iglesia a visitar enfermos. Apoyaba al pastor y se iba a visitar enfermos y todo. Y dice él que no era a través de él, sino que Dios sanó a una cantidad de personas. Cuando llegaban ellos a orar y decían, no es que nosotros éramos los del milagro, sino que Dios, a través de la fe de la persona, del paciente, llegó la sanidad. Pero decía esta persona que su papá estaba muriendo de cáncer. Y un día él andaba orando y le llaman, acaba de morir tu papá. Y se enojó tanto con Dios, que dice que ese momento le dijo al Señor, vengo a servirte, vamos a orar por enfermos, predicamos, y no pudiste quitarle el cáncer a mi papá. Duro, ¿verdad? Y dice que él hablando con Dios le dice, Dios, es que te voy a decir algo. Lo que yo he ofrecido es vida eterna. Y tu papá, a través de la enfermedad, aceptó a Cristo. Está acá con nosotros. Y dice que él ahí entendió que su crecimiento espiritual estaba bajo, porque todo estaba en lo material. ¿Cuántos vivimos descontentos en la semana? Porque a lo mejor usted creía que el domingo pasado iba a ocurrir su milagro y no ocurrió. Pero tiene salvación, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo? Busque primeramente a Dios de corazón. Y eso lo dice la Biblia. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y dice, y después todas las cosas serán, pero no lo haga al revés. Buscamos primero el reino de Dios para que las cosas sean ahí. No, enamórese de Dios. Mire lo que dice este versículo. Y me buscaréis. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Vuelva a leer ese versículo. Y me buscaréis. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Porque me buscaréis con todo. ¿Qué dice? Esa es la clave esta mañana.
¿Por qué va a asistir usted a la iglesia? Porque ama a Dios. ¿Por qué va a predicar el evangelio? Porque ama a Dios. ¿Por qué va a estudiar teología? Porque ama a Dios. ¿Por qué va a servir en una iglesia? Porque ama a Dios. Pero si a usted me le han dicho, mire, póngase a servir y Dios le va a dar $1,000,000, me lo están engañando. Quédese como congregación. Pero si usted lo va a hacer en agradecimiento de la protección, Un día yo le decía a mi esposa, porque ella, yo manejo despacio, a ella le gusta correr. Y me dice ella, pero ¿y por qué manejas despacio? Porque yo tuve 4 accidentes. Y los que ya hemos pasado 1 o 2 accidentes, como que ya el pie tiene miedo a acelerar, ¿o no, hermanos? Ya, correcto. Ya uno va entendiendo. Y recuerdo que el último que tuve, volcamos y se fue así. Y la gente cuando pasaba, allá en El Salvador son chambrosos, aquí no hay de eso, pasaban así, querían ver los muertos. Y no había nada. Una herida saqué aquí, como que era ruñón. ¿Usted cree que no estoy agradecido con Dios de la protección? Ahora analice de dónde Dios lo sacó a usted. ¿Cuántos podemos decir, mire, yo viví en un lugar difícil, un lugar de muerte, un lugar de crisis, y Dios siempre estuvo ahí en agradecimiento? Usted está aquí el domingo, por ello. En agradecimiento de su pasado. Hermano, y las necesidades, no te preocupes. Si amas a Dios, todo lo demás viene. Dele un aplauso al Señor. Si usted ama a Dios, todo lo demás viene. Si usted se enamora de Dios, todo lo demás sigue. Pero la prioridad esta mañana es enamorarse. ¿De quién? De Dios, hermano. Vuelva a enamorarse. Y hay tantas cosas por las cuales hay que enamorarnos de Dios. Y la primera es que Él siempre te ha dado bendiciones. Él siempre te ha dado bendiciones. Y al contrario, nunca te ha deseado un mal. Solo ese punto es clave para que te enamores. Dice ahí, y me buscaréis y me hallaréis. Porque ¿qué dice, hermanos? Porque me has buscado de todo corazón. Se lo voy a poner como nos decían en el seminario de teología. Si usted crece espiritualmente, nos decían en el seminario de teología, su vida también crece en la parte, vamos a usar un término, material. Pero si usted crece espiritualmente, no se va a ir, al contrario, el crecimiento. Primero tiene que crecer usted. Mire otro más. Busque por favor Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. La oración y la meditación nos ayuda en todo momento. Oración, hablar con Dios, meditación, ¿qué está pasando? La oración, hablar con Dios, meditación, ¿qué está pasando? Yo les contaba a ustedes que la semana pasada escuché una entrevista de un señor que es actor, pero él tiene un entrenador, un consejero. Creo que le llaman Coach Life, algo así como que le llaman. Entonces, solo que ellos tratan de ser prácticamente neutros. Si usted es cristiano, obviamente él le va a recomendar, hable con Dios. Y después de hablar con Dios, analice su vida. Pero como este señor, el que estaba hablando, no cree en Dios, él dice que le ha enseñado a meditar. Y tomarse un momento, meditar, y después de la meditación, analizar su vida, analizar el día, poner en orden todo. Ahora yo se la paso diferente a usted. En la mañana, la prioridad tiene que ser la oración. Y después, analice cómo está su vida. Porque hay oraciones que Dios no ha contestado. Y no es culpa de Dios, hay un desorden. Y mientras no se arregle ese desorden, la oración no va a ser contestada. Mire lo que dice ahí, por nada estéis, ¿qué dice ahí, hermano? Ese es el problema, estamos afanados. ¿Por qué lo han retenido? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? Nosotros tenemos un trámite con mi esposa de migración,
que gracias a Dios ya se comenzó a mover. Y pasó estancado como 2 años. Y me dice un día, ¿y por qué crees que no se mueve? Te doy la respuesta, sí. No tenemos dinero para viajar, le digo. ¿Y para qué se va a mover? ¿De qué te sirve tener un documento y no puedes viajar? Entonces el proceso de Dios, ¿o no? Esa es la clave. ¿Por qué no analiza las cosas que no se han movido y usted está clamando? La primera es eso. No esté afanoso, no, esperen el tiempo de Dios. Deje que Dios obre. Y eso ayuda en el crecimiento espiritual. Sí, hermano. Porque eso te desmotiva. Cuando pensás que no has alcanzado los objetivos, creo que todos en diciembre trazamos algo. Por ejemplo, se me ocurre, usted pudo decir, Señor, este año queremos cerrar sin deber tarjetas de crédito. Señor, queremos cerrar pagando el préstamo, lo que sea, ¿verdad? Queremos terminar, pero, y usted ve junio y dice, debo más. No sé si me está entendiendo, debo más. Hermano, eso ya no es de Dios. Usted es el desordenado. Porque a veces el crecimiento espiritual, usted todo se lo deja a Dios, todo se lo deja a Dios, todo se lo... No, hay cosas que son suyas. Hay cosas que están pasando en su vida y usted no lo ha entendido. Y dice ahí, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué dice ahí, hermano? Usted ore a Dios, pero analice qué está pasando. Analice por qué el trabajo no sale, o por qué salió el trabajo, o por qué nos bajaron horas. Y es que a veces cometemos ese error. Señor, quiero que en la compañía me den más horas, pero si llegamos tarde, hermano. Llegamos tarde, nos queremos salir temprano del trabajo. Mire, yo a las 3 déjeme ir. Pero hay que sacar todo el día. Y cuando ya no hay horas, le comenzamos, Señor, oro para que existan más horas. No, el problema es usted. No sé si me está entendiendo. Dios le pone todas las herramientas a usted, pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Y cuando venimos a la iglesia el domingo, que decimos, ay, qué gran prueba del Señor. No, es su desorden. Y lo confundimos. Mire qué prueba la del Señor, este recibo que me llegó. No, es su desorden, hermano. Mire qué prueba la del Señor, una gran multa de $1,000 que tengo que pagar a la corte. Y no, es su desorden. Hable con Dios. Venimos el domingo y decimos, mire qué gran prueba que el Señor me puso. Y es un problema que usted ocasionó. El problema es usted. Entonces, ¿y qué tiene que hacer? Orar. Dios conoce su petición. Pero si no ha llegado, eso debilita su fe. Porque toda la culpa es de Dios. Y esto no es nuevo, hermano. Si usted se va al Génesis, cuando está la caída del hombre, ¿qué hizo en ese momento Adán? La mujer que me diste. La mujer que me diste. Por eso ahora el Señor a nadie le da esposa, a usted la busca. Para que usted no llegue a la que me diste. No, usted la escogió. Solo Adán era el único que tenía ese pretexto. La que tiene, aguántela. Pero siempre tenemos ese pretexto. Siempre hay un culpable. Siempre, entonces, el culpable en sus peticiones. Hablemos la parte, vamos a ponernos diferente. El problema en el crecimiento económico, de sanidad, de lo que esté pasando, la oración va a fortalecerlo a usted. Va a abrir puertas. Pero también usted tiene que hacer el extra. No esté afanoso diciendo, es que Dios no contesta. Siéntese a meditar qué está haciendo mal. Siéntese a analizarlo. Piénselo. ¿Por qué la familia está así? Háblelo. A veces el orgullo no nos deja. No nos deja entender que las cosas no son normales porque nosotros queremos vivir en una situación que para usted es normal, pero no es normal, mi hermano. Analícelo. Ya quitémonos eso de decir, es que estoy orando. Amén, ore. La oración es perfecta, pero cambie también. Ve al que está a la por suya y dígale, cambie. Cambie.
Cambie también. No solo se trata, y mire cómo estoy orando y me tiro al suelo y hasta ceniza me echo. No, cambie, cambie. Eso le va a ayudar mucho. Y tiene que ver en el crecimiento espiritual. Porque todo, lastimosamente, los cristianos, todo, lo agregamos a Dios. Y claro, todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Pero usted lo ha buscado. Hay cosas que yo les digo a mis hijos. A uno de ellos le dio una tarjeta de crédito de $200 o 300. Y le he dicho, cada vez que tengas dinero, pagalo. Tenés que pagar. Y hace como 2 días le cayó el pago de donde está trabajando. Y me gustó porque en el momento ya debía $111. Y le digo, yo te felicito. Porque yo les digo, yo quiero que ustedes puedan tener un buen crédito en este país y todo. Pero si ellos lo quieren dañar es cosa de ellos, hermano. Yo solo los estoy orientando. Lo mismo dice Dios, mira, yo quiero que tengas una familia exitosa, un trabajo bueno, una salud bien y todo. Y estás orando y yo te he puesto, te he contestado, mira la familia que te he dado, el trabajo que te he dado. Pero si no lo estás cuidando es cosa tuya. Porque está cayendo a pedazos. No me digas que es prueba. Es algo que no quieres cambiar. Esa es parte del crecimiento espiritual, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Se me acercó un día una persona que tenemos una gran confianza y me dice que yo vine a este país y pensé esto y esto, pero siento que Dios se ha estancado. Y le digo yo, no es el tiempo. Pero qué bueno es cuando usted está buscando una salida a los problemas. Entonces hay cosas que usted puede estar orando, pero déjeme decirle algo, hay que hacer cambios también. No solo es oración. Y mire qué más, en 7, póngame, 4:7 por favor. Y la paz de Dios, eso es lo que llega, hermano. Cuando usted habla con Dios, cuando usted medita, cuando usted cambia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice ahí, hermanos? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le hago una pregunta fácil. ¿Hay paz en su vida ahorita? No me la conteste. Que quede en su interior. Hay paz en su familia. Hay paz en su trabajo. O usted es el de las personas que no se siente feliz en ningún lado. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que hemos estado analizando. Crecimiento espiritual. ¿En qué aplica el crecimiento espiritual? Entendiendo lo que Dios está haciendo. No solo orando, haciendo cambios, hermano. Mire otro más. Búsqueme por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. El crecimiento espiritual también aplica conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Le va a ayudar a entender cosas que según usted lo desmotiva. Me dice un día una persona de allá de El Salvador, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás asistiendo a una iglesia? Bien, hombre, mire que estoy yendo a una iglesia, pero es iglesia de cantón, de aldea, no sé cómo le dicen en otro lugar, pero es fuera de la ciudad. Y qué bueno, ¿y cómo te está yendo? Mira, bien, el predicador tiene unos sermones tan bonitos y buena predicación, pero hay algo que no me gusta. ¿Y qué es lo que no te gusta? No, que el predicador, cuando ya salimos, que vamos para la casa, salen de noche para comenzar, allá en los cantones, los que conocemos, allá no hay metro, es caminar, hermano, caminar, a veces se camina medio kilómetro, 1 kilómetro. Entonces, no le falla, me dice, la lámpara y el corvo. ¿Y qué tiene que ver eso? Le digo, ¿y en quién está la confianza? Pues no está en Dios o en el corvo. Y por eso se quiere ir de la iglesia usted. El corvo es la piedra de tropiezo. Y le digo yo a él, dame una razón por qué anda el corvo. Si se encuentra un tronco no puede llevar leña. Yo tirándole ahí. No, me dice. Es que lo anda porque confía más en el corvo y no en Dios. Y le digo yo a él, usted necesita escuchar más de la palabra. Usted está señalando por la parte humana.
Después de eso, bueno, quita el corvo. Pero es que mírame, ahí llegan unos con unos cortes, me dice, de pelo. Entonces le digo yo, ya me molestó. Búsqueme un versículo en la Biblia que diga cómo tiene que ser el corte de pelo. Búsqueme en la Biblia si hay un versículo, no lleve corvo. Estamos desubicados, ¿verdad? ¿Qué le quita la paz espiritual a usted? Uy, mire cómo vino esa señora. Eso te quitó la paz. Mire cómo camina. Búsqueme eso en la Biblia, pues. La Biblia solo habla que decorosamente, ¿o no? Pero lo demás usted lo está agregando. Eso no te ayuda a crecer espiritualmente. Si hay cuestiones doctrinales que aún no entiendes, es bueno que comience a estudiar la palabra de Dios. Y mire lo que dice, ¿qué pasa cuando usted estudia la palabra de Dios? Primeramente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué dice ahí, hermano. Nos va a enseñar todas las cosas que pensamos. Todas las cosas. Te va a enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo. Te va a enseñar, y esto es, anótelo con letras rojas, que los mandamientos Dios te los dejó para que te confrontes tú mismo y no a las demás personas. Usted mismo se tiene que confrontar. Te los dejó para eso. En la mañana, ese sería el espejo nuestro. Si usted comienza a entender esa parte, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, te va a dar el crecimiento, te va a corregir, te va a cambiar los aspectos que muchas veces señalamos o pensamos que están correctos o incorrectos. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Fíjese, nosotros como iglesia tratamos siempre esa parte. Tenemos ya el colegio de liderazgo, la escuela de liderazgo, colegio de teología. A partir de julio ya está aprobado, ya vinieron todos los documentos. Capellanía, que va a ser agregada en el colegio de teología de El Salvador. Va a ser autorizado desde Houston para El Salvador. Todo eso está para usted. Todo eso. ¿Para qué? Para que usted conozca la palabra. Para que usted pueda entender más y su crecimiento espiritual va a llegar, hermano. Hay muchos que necesitamos crecer espiritualmente y entender que el evangelio no solo es de venirse a sentar a la iglesia. La semana pasada el colegio de teología estuvo afuera con una actividad, no sé si la vieron. Había dramatización, había de todo, estaba muy bonito. ¿Por qué se les enseña al colegio de teología a poner en práctica lo que han aprendido? Porque tarde o temprano serán pastores. Y en sus iglesias tienen que tener actividades. Se les dice a los estudiantes de teología, no falten a los cultos. Imagínense, alguien está estudiando para pastor, pero dice que el domingo no se quiere congregar. ¿Y qué día va a predicar, hermano? Si usted quiere ser pastor, déjeme decirle, los 52 domingos del año los tiene reservados. Así de fácil. Los 52 domingos. Pero se tiene que poner en práctica ya haciendo eso. Corrigiendo, entendiendo cómo armar una actividad. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Bueno, ahí está la parte de los ministerios que está ahorita. Involúcrese. Tenemos unos hermanos acá que ellos por razones de trabajos definitivamente no pueden estar en ningún ministerio. En ningún ministerio. Pero es bien bonito que llegan y se les acercan, por ejemplo, al asilo. He visto que hay unos que se acercan y dicen, mire, yo no puedo ir al asilo, pero aquí dejo $100. No estoy diciendo que lo haga, le digo lo que ellos hacen. Y esos $100, este hermano no fue al asilo, pero ese dinero ahí estuvo trabajando, llevándoles los desayunos, llevándoles cobijas, colchón, tantas cosas. Pero eso usted lo entiende cuando conoce de la palabra. Cuando conoce la palabra que dando es como recibimos.
Mire otro más. Hebreos 10:24. Crecimiento espiritual. Tus amistades tienen que ser cristianas. Tus amistades tienen que ser cristianas. No digo que todos los cristianos vamos a ser buenos o vamos a ser malos. Estamos de todo en los caminos de Dios. De todo, de todo. Buenos, malos, de todo. Pero aquí hay una cuestión. Su crecimiento espiritual es ese. Yo les voy a contar algo de mi vida. Recuerdo cuando yo comencé a ir a la iglesia y yo dije, ya no tomaba. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Decía yo. Porque nosotros vivíamos en una parte como cerca de la Costa del Sol. Y todos los domingos yo iba a la Costa del Sol a comerme un cóctel de concha, pero ahora cristiano con Coca-Cola, decía yo. Raro, ¿verdad? En ese tiempo. Y yo decía después, ¿quiénes van a ser mis amigos ahora? Si estos son los de mi ambiente, estos son los de la... Según yo. Pero no conocía que Dios iba a poner una gran familia en Cristo, que son ustedes. Yo no esperaba, no, o sea, mi mente estaba topada porque yo creía que solo esas eran mis amistades. Repito, no todos somos buenos, no todos somos malos. La clave es atreverse a conocernos. Esa es la clave. Pero a lo que quiero llegar es que los mejores amigos que podés tener para tu crecimiento espiritual son los que te acercan a Dios. Eso tenés que ver. Tus amigos, ¿qué conversaciones tienen? ¿Las conversaciones te acercan a Dios o no te acercan a Dios? Dice ahí, Hebreos 10:20, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las obras. ¿Qué dice ahí? Y un buen cristiano te va siempre a acercar a Dios. Te va a indicar a que hagas las buenas obras. Te va a corregir. Te va a corregir. Usted quiere saber quién es su amigo, aquel que lo confronta cuando usted está haciendo las cosas mal. Es más, su amigo es aquel que usted dice que no se vaya a dar cuenta esta persona porque me va a reclamar. Ese es su amigo, el que le reclama. Pero el que le cubre no es su amigo. No le está ayudando. No le está ayudando. Yo recuerdo un amigo de mi papá. El papá de él tenía cáncer en la garganta por consumo de cigarro. Y le hicieron una operación, le dejaron aquí una cuestión para tomar los líquidos. Estaba muy mal, muy mal. Pero este señor tenía prohibido tocar un cigarro. Pero él lloraba, ay, yo quiero un cigarro, yo quiero un cigarro. Y el mejor amigo del señor le llevaba cigarros escondidos. Según él estaba haciéndole un bien al otro, porque sufría. Pero ya no podía fumar. No estoy diciendo que por él fue que murió, pero el Señor murió porque nunca dejó el cigarro. Pero el otro creía que escondiendo el cigarro y lo iba a llegar cuando el otro señor quería que su papá se curara. El cristiano que te cubre las cosas malas no es tu amigo. El que te confronta, ese es tu amigo. El que te dice las cosas es el que te quiere. Yo con los que tengo confianza, yo les digo, miren, porque lo quiero, en el Señor le voy a decir esto. Y le digo esto. Y si se enoja, bueno, y si no se enoja, pues qué bueno. Pero porque lo quiero, se lo estoy diciendo. Esos consejos a tiempo caen bien, hermano. Esos consejos a tiempo caen bien. El que te confronta. Mire qué más, ahí en el 25. No dejando, ¿qué dice ahí, hermanos? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día exhortándonos nosotros mismos, señalándonos nosotros mismos para bien. Y mire ese otro más. Colosenses 3, 12, 14. ¿Qué otra cosa nos ayuda al crecimiento espiritual? Practicando las virtudes cristianas en nosotros. No siendo oidores, sino hacedores de la palabra.
practicando practicando las virtudes cristianas en nosotros. ¿Qué ha hecho esta semana como cristiano? ¿Qué hizo? Vestidos pues, ¿qué dice ahí, hermanos? Esa palabra está fuerte. Usted es escogido de Dios. Usted fue sacado del montón para pertenecer al cuerpo de Cristo. Y dice ahí, santos y amados, es decir, apartados y queridos por parte de Dios. Y dice ahí, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13, por favor, soportándonos, ¿qué dice ahí? Unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice ahí, hermano? También tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Nuestro cristianismo tiene que notarse. Y comenzamos con esa parte. Muchas veces tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, X años. Pero nuestro crecimiento espiritual no ha sido el correcto. La pregunta es, ¿qué está fallando? ¿Falló Dios? No. ¿Te resentiste por falta de conocimiento? Porque el perfecto se llama Dios. ¿Te resentiste por cosas que no tenían nada que ver? El perfecto es Dios. Entonces, a partir de hoy, si quiere tener un crecimiento espiritual, practique las virtudes cristianas que Dios ha dado. Démosle un aplauso al Señor.